Hoy vamos a hablar del embudo de conversión o embudo de ventas de Euge Oller. Si no le conocéis, Euge es un youtuber bastante popular, con bastante éxito porque tiene dos canales en YouTube, al menos que yo conozca. Uno, Emprende Aprendiendo, en el que ahora mismo tiene 1,5 millones de seguidores, y otro, el suyo propio, que ahora mismo tiene alrededor de 800.000 seguidores. Y en el vídeo de hoy vamos a ver cuál es su embudo de ventas, es decir, cómo lleva a la gente desde arriba del embudo, es decir, audiencias frías, abajo del embudo, audiencias calientes, es decir, conseguir una compra. No voy a hablar en absoluto de los productos en sí que vende, de los productos o servicios. De eso no trata este vídeo. Yo asumo que son buenos productos, pero no lo sé porque yo no los he probado. Simplemente aquí vamos a hablar del embudo de ventas para llegar a la venta de esos productos. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y dar a la campanita, porque así te podré enviar una notificación cada vez que publico un nuevo vídeo. Hola, soy Jorge y esto es Tribu Olaf, la única tribu vikinga dedicada al emprendimiento online y al marketing digital, enfocada especialmente a las pequeñas empresas, emprendedores, autónomos y freelance. He estado siguiendo el embudo de ventas de Euge alrededor de un mes. Entonces ahora me siento capaz de hablar de cómo hace la comunicación y el embudo de ventas durante ese periodo. Y creo que podrás aprender unas cuantas cosas de lo que hacer y sobre todo de lo que no hacer, porque ya te adelanto que no me ha gustado mucho. Pero antes de entrar en detalles, vamos a los hechos. Los hechos es que en básicamente un mes, del 24 de septiembre al 27 de octubre, he recibido 20 emails. Eso es un número considerable de emails, es decir, un email cada día y medio. Quizá un poco exagerado, no lo sé. Para mí, yo lo encuentro demasiado. Cuando envías un email a tus contactos, a tus leads, cada día y medio, corres el riesgo de que muchos de ellos se den de baja, porque a la gente no le gusta en general recibir tantos comunicados de una empresa, da igual quién sea. De estos 20 emails, solo dos, estos dos que tienen la estrellita, aportan algún valor. El resto, los 18 otros emails, simplemente son de ventas. Quiere conseguir una venta, en este caso para 3 productos distintos. Una vez que te suscribes a una newsletter, es decir, que entras en un embudo, es difícil, solo recibiendo los emails, es difícil saber cuándo acaba un embudo y cuándo empieza otro, o cuándo acaba un embudo y simplemente son newsletters. Y de nuevo, yo no puedo decir cuándo acaba el embudo que vamos a discutir ahora, pero por la manera en la que he recibido los emails, puedo intuir que o bien es el mismo embudo, o bien de un embudo pasa a otro embudo, por medio de automatizaciones y de etiquetar a los contactos. Es decir, que a mí me da que en ningún momento, ninguno de estos 20 mensajes ha intervenido una persona, es decir, escribir una newsletter manualmente. Todo estaba preconfigurado, preprogramado. Entonces, en la manera en la que yo he entrado en el embudo es desde su canal de YouTube. Su canal de YouTube, me fui a más información, aquí arriba, y luego aquí tiene seminario gratis aquí. ¿Vale? Una vez que haces clic ahí, llegas a esta landing page, a esta página de aterrizaje. Entonces tienes que rellenar un mini formulario con 3 preguntas, básicamente tu nombre y tu email, y una vez que lo rellenas, llegas a esta página. Y en esta página encontramos un vídeo con su seminario. Una vez llegas a esta página, el mismo día recibes el primer mensaje, ¿vale? Este de aquí. Entonces, en el día 0, es decir, día que te apuntas al seminario, llegas a la landing page del seminario y además recibes el primer email. En un momento entraré más en detalle a cómo comunica dentro de los emails. Por ahora vamos a ver solo la secuencia. Eso es día 0. Día 1, ¿vale? Día 1 me dice que nos están mintiendo. Bueno, no lo sé. Y aquí me da un enlace a un vídeo que ha creado expresamente para este segundo email. Tercer email, día 3, siguiente correo, en el que me lleva otra vez a su página de producto. Cuarto email, día 4, aquí lo que me intenta vender es comprar una entrada para un evento que hace online. Y luego el resto de los días básicamente me intenta vender ese evento, que compre una entrada al evento. Y de nuevo, no entro a valorar
si merece la pena o no. Supongo que sí. Simplemente aquí nos ceñimos a los hechos, a los datos del embudo de ventas. Y los siguientes días, pues emails de venta. Me intenta vender que compre un ticket a su evento. Y el primer email de valor que encuentro es prácticamente 2 semanas después de haber entrado en el embudo. Y es un vídeo a su canal de YouTube. Un vídeo en el que dice cuál es la solución para pasar de emprendedor a empresario. Y después, simplemente otro email más de valor y el resto venta. Los últimos emails me intenta vender acceso a un taller que crea. Es decir, en esta secuencia de 20 emails, primero me intenta vender unas audioguías, segundo, acceso a un evento que hace online y tercero, acceso a un taller que crea. La primera parte del embudo, es decir, los primeros 3 días, es un embudo de venta directo, básicamente con un webinar entre medias. Y este es uno de los embudos que describo en la mega guía de embudos de venta que he creado para ti. Abajo, en el primer comentario, te la puedes descargar gratuitamente. Vale, entonces vamos a entrar en los detalles de cómo comunica. La comunicación, tanto en las páginas de aterrizaje como en los emails que envía. Día 0. ¿Vale? Hago clic aquí y llego, como hemos visto antes, a esta landing page, esta página de aterrizaje en la que me dice, bueno, que rellene un mini cuestionario. Lo primero que me chirría es esta frase: clase gratis por tiempo limitado. Estoy grabando este vídeo prácticamente 1 mes y medio después de haber entrado en el embudo y aún pone la misma frase: clase gratis por tiempo limitado. Y esto es algo que a mí personalmente no me gusta nada, porque prácticamente me está engañando. Es decir, por tiempo limitado, ¿cuánto es el tiempo limitado? 1 mes, desde luego, no lo es. 1 mes y medio tampoco. ¿Tiempo limitado qué son? ¿5 años? Una de las tendencias de marketing que deberías aplicar en tu empresa es el marketing de respeto. Y de ello hablaré en este vídeo de tendencias de marketing digital para el año que viene. Cuando lo tenga listo, lo verás aquí puesto. Marketing de respeto es eso: respetar a la gente que te visita, que te entrega su email. Yo, si llego a esta landing y veo por tiempo limitado ahora y voy dentro de 6 meses y sigo viendo por tiempo limitado, bueno, pues puedo sentir que me has estado engañando. Y de hecho es lo que siento, que no eres totalmente transparente conmigo. Y eso es desde luego el camino que no debería llevar ningún negocio digital. Hoy en día lo que debería primar es la transparencia y respetar a tu audiencia. Está bien que las cosas sean por un tiempo limitado, pero si dices que es por un tiempo limitado, cúmplelo, porque si no, tus seguidores, tu audiencia, incluso tus clientes van a perder confianza en ti. Vale, esto en cuanto a la landing page, que una vez que se rellena el formulario, como hemos visto, llegamos al seminario gratis. El seminario gratis, sí, hay un seminario y es gratis, o sea que por ahí bien. Entonces llegamos al seminario y vemos que arriba tiene un vídeo, luego una llamada a la acción para comprar sus audios, de nuevo, por un tiempo limitado, oferta exclusiva. Bueno, pues no, de nuevo, me vuelve a engañar. Esto no es por un tiempo limitado. Tiempo limitado se entiende que es algo acotado en el tiempo y no tiempo limitado por 2 años. Luego seguimos y aquí vemos la oferta. Otra cosa que no me gusta nada, no sé lo que piensas, es que el vídeo, el seminario, cuando lo vas a ver, no tienes ningún control en el vídeo, es decir, no sabes cuánto tiempo dura, y eso a mí me saca de quicio. No sé a ti, pero yo desde luego no lo aprecio. Yo, si me encuentro un vídeo así, desde luego no lo voy a ver, porque no sé si dura 5 minutos o 3 horas. Entonces, de nuevo, si me presentas un vídeo así, no me estás respetando, no estás respetando mi tiempo, que es valioso. Y si decides usar un vídeo de este tipo, donde no se sabe lo que dura, oye, pónmelo en el texto arriba o abajo. Este vídeo dura 20 minutos. Vale, entonces yo ya sé que si estoy realmente interesado en ver tu vídeo, pues necesito encontrar 20 minutos libres en mi día. Pero a lo mejor ahora mismo solo tengo 3 y no me puedo planificar si no veo lo que dura tu vídeo. Entonces, aquí si hago clic en la llamada a la acción, me voy simplemente a su página de ventas.
Y aquí introduzco pues los detalles del pago. Yo he hecho clic desde un enlace en YouTube y he llegado a esta página de aterrizaje con el seminario gratis. Bien, en ese momento, en el día 0, es cuando recibo este mensaje, ¿vale? Gracias por haber asistido a la clase gratuita. Vale, fenomenal. Y me ofrece un 70% de descuento por haber visto el vídeo. Bueno, claramente no tracea si he visto el vídeo o no, porque yo no he visto el vídeo, simplemente llegué a la página de aterrizaje. Pero bueno, así de buenas a primeras me ofrece un 70% de descuento, lo cual es muy generoso. Entonces, si hago clic en la llamada a la acción de ese email, llego a esta otra página de aterrizaje, donde me vuelve a decir, bueno, las ventajas que obtienes con el producto, el precio y testimonios. Y si hago clic en la llamada a la acción, pues vuelvo otra vez a la página de checkout, donde introduzco los datos de mi tarjeta de crédito. Bien, por ahora muy sencillito. Como ves, de un enlace de YouTube me lleva a una landing page donde tengo que meter mi nombre e email, entonces puedo ver su seminario gratuito y luego ese mismo día me envía el primer mensaje con un descuento para comprar su producto. En el día 1, es decir, día siguiente a haber entrado en el embudo, pues me envía el segundo mensaje donde me explica una serie de cosas y luego me da un acceso a un vídeo que ha creado expresamente para ese email. Y este vídeo es un vídeo de unos 5 minutos que está alojado en loom.com. Y este vídeo es probablemente lo mejor que tiene en todo el embudo de conversión. ¿Por qué? Pues porque en este vídeo se presenta él a través de un vídeo y dice que solo puedes ver este vídeo si has recibido el email del día 1. Y me gusta porque con este solo vídeo hace toda su conversación mucho más personal. Se presenta, dice quién es y además le veo. Entonces, este email realmente me gusta mucho y es el mejor de todo el embudo, ¿vale? Lo tiene alojado en loom.com. Si hago clic aquí en ver, luego me aparece una llamada a la acción arriba que dice desbloquear audios, ¿vale? Entonces hago clic ahí. Y en este caso me lleva para pagar a Teachable, ¿vale? Teachable.com, y antes me llevaba a hotmart.com. Esto realmente a mí me produce un poco de confusión, porque por un lado me lleva a una página de checkout con un email y con el email del día siguiente me lleva a una página totalmente distinta de checkout. Entonces yo particularmente centraría todos los checkouts en el mismo sitio. Y esto puedo entender por qué lo hace. Yo creo que lo hace porque tiene el producto tanto en Hotmart como en Teachable y entonces es una manera sencilla de ver qué email funciona mejor, si el email del día 0 o el email del día 1. Pero hay otras maneras de ver de dónde te proceden las ventas que enviar a la gente a un dominio u a otro. Por tanto, yo centraría todas las ventas en un mismo dominio. Vale, ¿dónde estamos? Estamos en el email del día 1, es decir, segundo email. Hemos recibido emails día 0 y día 1. Día 3. Día 3, recibo otro mensaje donde simplemente quiere venta, quiere que compre sus audios. Hago clic en la llamada a la acción y me lleva a esta página. Esta página donde tengo la misma llamada a la acción que antes. Y a esta página, es curioso, llegas de la misma manera desde su homepage. Es decir, yo si me voy a emprendeaprendiendo.com y hago clic en la llamada a la acción, empezar ahora, llego a la misma página, ¿vale? Esta y esta son las mismas. Luego, email del día 4. En el email del día 4, trucos para tener éxito con tus contenidos. Aquí me intenta vender así de repente otro servicio, otro producto. En este caso es que me apunte a un evento que hace online junto con otras personas. Entonces así, de buenas a primeras, de un día a otro, pasa de los audios a un evento totalmente distinto. Los audios son un producto barato, como hemos visto, 29 euros. El evento este es bastante más caro. Entonces,
Pasar de un día a otro de vender 29 euros a algo que es 10 veces más es arriesgado, porque muchos de tus seguidores pueden decir, oye, ¿por qué me intentas vender algo caro si no te he comprado lo barato? Y el objetivo de un embudo es precisamente eso, es llevar a tus contactos, a tus leads de audiencia fría, es decir, que apenas te conocen o te conocen muy poco, a audiencia caliente, donde te conocen más y confían más en ti. Y aquí donde UG, si lo hace bien, es que lo primero que te pide es una compra pequeña. Es decir, la inversión que tienes que hacer es pequeña, el precio es bajo. Con lo cual, incluso para audiencias frías puede funcionar, porque la inversión que el usuario, que yo tengo que hacer, es baja. Pero de repente el día 4 me intentas vender un producto caro, pues entonces probablemente no esté tan dispuesto si realmente no te conozco de antes, si soy una audiencia fría arriba del embudo. Entonces yo en este caso lo hubiera hecho distinto. Este email del día 4 de cómprame acceso al evento de 200 y pico euros, solo lo enviaría a la gente que me compra los audios, ¿vale? Y el resto, los que no me han comprado los audios, aún no están listos para hacer una inversión cara. Si no están listos a hacer la inversión barata, ¿cómo van a estar listos para hacer la inversión cara? Entonces yo aquí simplemente enviaría este mensaje del día 4, cómprame el ticket para un evento caro, solo a los clientes que hayan comprado los audios. Y si no han comprado los audios, me evito todos estos emails de venta que vienen después, porque no es solo uno. El resto de los días me sigue bombardeando con compra, compra, compra. Las entradas van a ser más caras, la oferta es hasta mañana, etcétera, etcétera. Y eso durante 10 días, básicamente. Yo me hubiera ahorrado todos esos mensajes si la gente no me hubiera comprado los audios. Y luego no solo eso, sino que una vez que el evento se terminó, ahora lo que me intenta vender es un taller. Y volvemos a lo mismo. Si no te he comprado los audios, pues probablemente tampoco esté listo para comprarte el taller. Entonces, resumiendo, los primeros 3 emails, es decir, día 0, día 1, día 3, los veo correctos. Es un embudo típico de venta. La persona se apunta a un webinar, a un seminario gratuito, y luego a los asistentes de ese seminario, pues les intentas vender tu producto, tu servicio. Luego, todo el resto de mensajes, es decir, 17 mensajes, la verdad que no aportan ningún valor. No aportan ningún valor porque, excepto en 2 de ellos, el resto me intenta vender otros productos suyos. Lo que menos me ha gustado probablemente es lo de las ofertas por un tiempo limitado. Eso es engañar a la gente. Si tú con tu negocio online quieres ofrecer una oferta por un tiempo limitado, bueno, que sea por un tiempo limitado. Es como vimos en el embudo de Romuald Fons, que lo hace muy bien. Él, por un tiempo limitado, que si recuerdo bien eran 5 días, dice, oye, te puedes apuntar a mi producto, mi servicio, por un tiempo limitado, y en ese tiempo limitado te hago una oferta. Y luego esa oferta, efectivamente, al final del embudo, al final de los 5 días, desapareció. Ya no es ninguna oferta. Si quieres comprar ese producto, ese servicio, lo tienes que pagar con el precio íntegro. Ya la oferta desapareció y no vuelve a hablar más de ello. Sin embargo, en este caso, EUG no lo hace. No solo lo de la oferta por un tiempo limitado no es cierto, sino que luego, un mes después, te intenta seguir vendiendo sus productos. Si ya me has enviado 10 mensajes diciéndome lo bueno que es tu producto, con testimonios, etcétera, y no lo he comprado, pues quizá no estoy interesado o quizá no es el momento. Entonces no me sigas bombardeando con emails. Entonces, en este embudo fallan básicamente 2 cosas. 1, personalización. Es decir, da igual las acciones que yo tome en su landing page, con los emails, me va a enviar los mismos mensajes que a otra persona. Es decir, no nos diferencia, no nos segmenta de acuerdo al comportamiento que tenemos con sus activos, es decir, emails, página web, landing page. Y esto es algo que te recomiendo que hagas en tu negocio. Segmentar a tu audiencia dependiendo del comportamiento que tiene con tus emails y con tu página web. Y por otro lado, que a mí realmente me molesta mucho, es que no ejerce el marketing de respeto. Respetar es ser transparente, es que lo que escribes en tu página web, en tus emails, es verdad. Y cuando una empresa, cuando un negocio online me dice oferta por un tiempo limitado y voy 6 meses después y está esa misma oferta, pues oye, si te he comprado, probablemente no te volveré a comprar. Y si no te he comprado, seguro que no te voy a comprar.
simplemente porque acabo de perder la confianza en ti y en tu negocio. Entonces, en esta serie de embudo de conversión, de embudos de venta, que solo llevamos 2 vídeos por ahora, pues a Auger Ogier le doy un simple 3, es decir, un suspenso por todo lo que hemos venido diciendo. Romuald Fons sigue arriba con un 8 porque realmente que su embudo de ventas lo hizo muy bien. No olvides que en el primer comentario abajo te dejo un enlace a una guía de embudos de venta totalmente gratuita. También déjame abajo en los comentarios quién quieres que sea la próxima persona a la que investiguemos, porque todo lo que averigüe sobre esa persona lo voy a compartir contigo. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle a me gusta, porque eso ayuda mucho con el algoritmo de YouTube. Y mira estos 2 vídeos que hay aquí para seguir aprendiendo sobre marketing digital y emprendimiento online. Hasta la próxima, vikingos.